Me quedé viendo el gafete que mi madrastra, Victoria, me había dado con su sonrisa cruel característica. Mientras que los gafetes de todos los demás mostraban sus nombres y relación: David, hijo querido; Emma, hija preciosa; Victoria, esposa devota. El mío simplemente decía la decepción. 10 años de esto. 10 años desde que se casó con mi padre y sistemáticamente trabajó para borrar todo rastro de mi madre y de mí de su vida. 10 años viendo cómo sus hijos recibían todo mientras yo no recibía nada más que desprecio. ¿Y bien? Victoria levantó una ceja perfectamente arreglada. ¿No te lo vas a poner? Es el cumpleaños número 60 de tu padre, querida. Todos debemos estar debidamente identificados. Podía sentir las miradas de los otros invitados en mí, parientes, amigos de la familia, socios de negocios, todos esperando a ver cómo reaccionaría. Mis hermanastros, David y Emma, sonreían burlonamente desde su lugar cerca del buffet caro. Victoria, la voz de mi padre llevaba una nota débil de protesta. Tal vez eso es un poco. Ay, Ricardo, todos saben que es verdad, se rió, ese sonido plateado que siempre precedía sus momentos más crueles. Después de todo, ¿cómo más le llamas a alguien que rechazó el negocio familiar para convertirse en? ¿Qué es lo que haces otra vez, querida? Soy desarrolladora de software, dije quedito, por 100ª vez. Cierto, jugando con computadoras mientras tu padre construía un imperio. Se volteó hacia los invitados reunidos. Ricardo le ofreció un puesto en la gerencia, y lo rechazó para escribir programitas en su departamento. Si eso no es una decepción, ¿qué es? Lo que Victoria no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que esos programitas habían construido algo mucho más grande de lo que podían imaginar. Pero esta noche no se trataba de mi éxito. Esta noche se trataba de cerrar este capítulo de mi vida. Me puse el gafete. Perfecto. Victoria aplaudió. Ahora, ¿comenzamos con los brindis? David, tú primero, cuéntales a todos sobre los planes de expansión de la empresa. Mi hermanastro se levantó, copa de champán en mano, y comenzó a detallar cómo ayudaría a nuestro padre a hacer crecer su imperio de construcción. Apenas escuché, pensando en cambio en el sobre en mi bolsa y los emails programados para enviarse a medianoche. Emma siguió después, anunciando su compromiso con el hijo del cliente más grande de papá. Más movimientos estratégicos en el plan perfecto de Victoria. Luego Victoria misma se levantó, copa en alto. Por mi maravilloso esposo, que me dio todo lo que soñé, incluyendo 2 hijos increíbles que lo hacen sentir orgulloso todos los días. Hizo una pausa, fijando sus ojos en mí. Bueno, la mayoría de sus hijos, de todos modos. Risas se extendieron por la multitud. Papá se movió incómodamente pero no dijo nada. Nunca decía nada. Pensé en mi madre, quien me crió sola después de que la aventura de papá con Victoria destrozara nuestra familia. Mamá, quien alentó mi amor por las computadoras, quien apoyó mis sueños hasta que el cáncer se la llevó hace 5 años. Quien me hizo prometer en su lecho de muerte que nunca los dejara quebrarme. El sobre en mi bolsa se sentía más pesado cada minuto. ¿Alguien más quisiera hacer un brindis?, preguntó Victoria, sus ojos desafiándome. Me levanté lentamente, mi silla raspando contra el piso de mármol del salón de baile del hotel de lujo. El cuarto se quedó en silencio. Yo sí. La sonrisa de Victoria vaciló ligeramente. En 10 años, nunca la había desafiado públicamente. Levanté mi copa, viendo directamente a mi padre. Por Ricardo Harrison, quien me enseñó la lección más valiosa de la vida, que a veces las decepciones más grandes vienen de las personas en las que más confiamos. La cara de papá se puso pálida. Conocía ese tono, era el tono de mi madre, el que usó el día que descubrió su aventura. Me gustaría hacer un brindis, continué, mi voz llevándose claramente a través del silencio atónito, por la última vez que me van a ver. Oye, espérate, papá comenzó a levantarse, pero no había terminado. Alcancé el sobre en mi bolsa. Y te traje un regalo de cumpleaños, papá. Algo para recordar a tu decepción. Saqué el sobre, blanco prístino contra la mesa de caoba oscura. Antes de darte tu regalo, déjame contarte una historia. Hace 10 años, cuando rechacé tu oferta de trabajo, me preguntaste qué podría lograr posiblemente con mis jueguitos de computadora. Victoria resopló. Y todos sabemos cómo resultó eso. Sí, sonreí,
El tipo de sonrisa que los habría advertido si me hubieran conocido mejor. Hablemos de cómo resultó eso. Mientras David expandía a 3 ciudades nuevas, yo estaba construyendo un imperio tecnológico. Mientras Emma se comprometía con el hijo de un cliente, yo estaba adquiriendo empresas. Y mientras tú, Victoria, planeabas esta fiesta perfecta, yo estaba planeando algo también. Abrí el sobre lentamente, saboreando la tensión creciente. Verán, esos programitas que escribí se convirtieron en Nexus Technologies. ¿Alguien aquí conoce Nexus? Miré alrededor del cuarto. Varios invitados jadearon. Hasta la máscara perfecta de Victoria se agrietó ligeramente. Nexus Technologies era un gigante tecnológico, conocido por comprar negocios tradicionales en dificultades y transformarlos en potencias modernas. Eso es imposible, tartamudeó David. Nexus vale miles de millones. Es propiedad de algún CEO misterioso que nunca aparece en público. Alexandra Chen, dije quedito. Ese es mi nombre profesional. El apellido de soltera de mamá. El nombre que está a punto de volverse muy importante para esta familia. Las manos de papá comenzaron a temblar. ¿Qué estás diciendo? Saqué los papeles del sobre. Nexus ha estado comprando acciones de Harrison Construction durante el año pasado. Cantidades pequeñas, a través de varias subsidiarias. A partir de hoy, somos dueños del 51% de la empresa. La copa de champán se le cayó de la mano a Victoria, quebrándose en el piso de mármol. Eso no es posible, susurró. Ricardo es dueño del 60%. Corrección, puse los papeles en la mesa. Ricardo era dueño del 60%. Pero cuando los planes de expansión de David fallaron espectacularmente el trimestre pasado, y tuvo que vender acciones en secreto para cubrir las pérdidas. Me volteé hacia mi hermanastro, que se había puesto mortalmente pálido. Realmente deberías leer los nombres de las empresas fantasma antes de venderles. David se desplomó en su silla. Había estado ocultando los fracasos de papá, vendiendo acciones para mantener la ilusión del éxito. ¿Compraste mi empresa? La voz de papá se quebró. ¿El trabajo de mi vida? No, papá. Compré la empresa que estabas dispuesto a darle a todos excepto a tu hija. La empresa para la que pensaste que no era lo suficientemente buena. Me enderecé mi gafete. La decepción acaba de convertirse en tu jefa. Emma soltó un pequeño sollozo. Su prometido, leyendo el ambiente, ya se estaba dirigiendo hacia la puerta. No puedes hacer esto, siseó Victoria. Somos familia. ¿Familia? Me reí. ¿Era familia cuando me obligaste a ver el funeral de mamá desde la fila de atrás? ¿Cuando le dijiste a todos que murió por sus propios fracasos? ¿Cuando me hiciste usar este gafete? Saqué mi teléfono, checando la hora. En exactamente una hora, se hace público el comunicado de prensa. La adquisición de Harrison Construction por Nexus Technologies será noticia de negocios mañana, junto con algunas auditorías interesantes de la contabilidad creativa de David. Por favor, gimoteó David. Eso podría significar tiempo en la cárcel. Deberías haber pensado en eso antes de falsificar reportes a tus accionistas. Me volteé de nuevo hacia papá. No te preocupes, no soy completamente despiadada. Puedes quedarte con tu trabajo, como gerente regional. David está despedido, por supuesto. No podemos tener criminales en la gerencia. Victoria encontró su voz otra vez. Ricardo, haz algo. Pero papá solo se quedó ahí sentado, viendo los papeles, viendo su imperio deslizarse entre sus dedos. ¿Saben qué es lo irónico? Continué, todavía parada a la cabecera de la mesa donde el silencio había caído como una cortina pesada. Si alguno de ustedes se hubiera molestado en googlearme, aunque fuera una vez en los últimos 10 años, habrían visto mi nombre en Forbes. 30 menores de 30. Mujeres más influyentes en tecnología. Pero todos estaban demasiado ocupados planeando fiestas y encubriendo fracasos para darse cuenta. Me volteé hacia los invitados reunidos, muchos de los cuales ya estaban alcanzando sus teléfonos, sin duda buscando Nexus Technologies y Alexandra Chen. Ah, y Emma. Le sonreí a mi hermanastra. Tal vez quieras posponer ese anuncio de compromiso. Tu prometido acaba de salirse por la puerta, probablemente para llamar a su padre. Verás, Nexus adquirió su empresa el mes pasado.
También somos dueños de sus contratos de construcción. Emma estalló en llanto, el rímel corriendo por sus mejillas perfectamente contorneadas. En cuanto a tu imagen familiar perfecta, Victoria. Saqué un documento final. La auditoría reveló algunas transferencias interesantes de las cuentas de la empresa. Compras personales, días de spa, jets privados, todo cargado a Harrison Construcción. Eso es malversación. Ya se ha notificado a la policía. La cara de Victoria, estirada por demasiados liftings, finalmente se desplomó. Ricardo, dile que no puede hacer esto. Dile sobre la lealtad familiar. Papá levantó la vista al fin, y por primera vez en 10 años, lo vi realmente verme. No la decepción. No la hija que rechazó sus planes. Sino la mujer que los había superado a todos. Ya está hecho, Victoria, dijo quedito. Nos ganó a todos. Alcancé y lentamente me quité mi gafete. Considera esto mi renuncia al papel de decepción familiar. Ahora tengo un nuevo título, tu jefa, tu acreedora, y la persona que tiene tu destino en sus manos. Caminando hacia Victoria, puse el gafete frente a ella. Tal vez deberías usar esto. Te queda mejor ahora. Entonces hice algo que había esperado 10 años hacer. Me volteé hacia el retrato de mi madre que Victoria había quitado de la casa, el que había comprado secretamente en una subasta y había hecho entregar a este mismo cuarto para este momento. Feliz cumpleaños, papá. A mamá le habría encantado ver esto. El retrato fue traído por el personal del hotel, una pintura al óleo masiva de mi madre en su mejor momento, antes del cáncer, antes de Victoria, cuando todavía era la esposa querida de Ricardo Harrison. Había arreglado que se montara justo arriba de la mesa de regalos. Esto se queda en el lobby principal de las oficinas centrales de la empresa, anuncié. Un recordatorio de la mujer que construyó esta empresa contigo, papá. La mujer a cuya hija llamaste una decepción. Victoria trató de levantarse, pero la seguridad, mi seguridad, se adelantó. Señora Harrison, por favor manténgase sentada. La policía llegará pronto para discutir esas irregularidades financieras. Recogí mis cosas, preparándome para dejar atrás este capítulo de mi vida. Pero tenía un regalo final. Papá, dije suavemente, checa tu email mañana. Hay un puesto de ejecutivo junior esperándote. No porque lo merezcas, sino porque mamá habría querido que te diera una última oportunidad. No la desperdicies. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché los sollozos desesperados de Victoria, los gritos enojados de Emma, y David rogando con su abogado por teléfono. Pero fue la voz de papá la que me hizo pausar. Me equivoqué, gritó. No eres una decepción. Eres exactamente como tu madre, más fuerte de lo que jamás supe. No me volteé. Adiós, papá. Trata de no decepcionarme en tu nuevo papel. Al día siguiente, todos los periódicos de negocios llevaron la historia. Gigante tecnológico Nexus adquiere Harrison Construction. CEO Alexandra Chen revela identidad en dramático enfrentamiento familiar. Victoria fue arrestada por malversación. David enfrentó cargos por fraude financiero. El compromiso de Emma terminó muy públicamente. ¿Y papá? Se presentó a su nuevo trabajo a tiempo, usando un gafete que decía Ricardo, Ejecutivo Junior. A veces las decepciones más grandes se convierten en las victorias más dulces. Y a veces, la mejor venganza no es solo el éxito, es hacer que te vean triunfar más allá de sus peores temores. En cuanto a mí, me quedé con el gafete de la decepción. Está enmarcado en mi oficina, bajo el retrato de mamá, recordándome a mí y a todos los que entran que las etiquetas solo tienen el poder que les damos. Y algunas decepciones terminan dirigiendo todo el maldito espectáculo.